el inicio. Lo que quiero compartir es un trabajo que hicimos en relación a una parte del patrimonio que el observatorio, el Museo del Observatorio está resguardando, que es el correspondiente a los instrumentos. Ustedes saben que los instrumentos constituyen una de las partes más importantes de la cultura material de la ciencia. Es una fuente histórica muy importante, tanto como pueden ser los registros en papel o las placas fotográficas, las obras impresas. Y su estudio proporciona datos fundamentales en relación a la creación y la transmisión del conocimiento científico. En particular, los instrumentos resguardados por el museo están relacionados con 150 años de historia, no solo de la institución, sino de la historia de la astronomía argentina. Y, por supuesto, con los objetivos de la institución y las investigaciones desarrolladas y los métodos seguidos en esas investigaciones. Muchos de estos dispositivos estuvieron involucrados en importantes investigaciones que fueron claves para la astronomía, y también en servicios que sirvieron al desarrollo de la República Argentina. La investigación está en proceso, porque en realidad difícilmente termina, hace muchos años que la estamos desarrollando, y se centra principalmente desde la época fundacional hasta mitad del siglo XX, porque cubre dos etapas iniciales del observatorio, la fundacional y la correspondiente a la gestión de Charles Dillon Perry. La colección es muy variada y de muy alta calidad. La mayoría de los instrumentos provienen de Estados Unidos, de Alemania, y hay muchos realizados en la misma institución, ¿no? Hubo dos adquisiciones muy grandes, por eso también el periodo elegido. Una fue en la etapa fundacional, los primeros años, y luego otra a partir del año 1900. Los instrumentos fueron utilizados en la investigación, pero algunos colateralmente también en la formación de los recursos humanos e incluso ahora en la parte de extensión. Y algunos, como por ejemplo los aparatos telegráficos, adquirieron su carácter científico por el tipo de aplicación que se le dio. Hay que considerar que muchos de estos instrumentos tuvieron intervenciones muy importantes para solucionar daños causados durante el transporte, para corregir defectos e incluso mejorar las prestaciones, lo cual es muy significativo porque estamos hablando de aparatos realizados por artesanos de primer nivel famosos en todos los tiempos, ¿no? Y también durante dos épocas, en la época de Perrin y posteriormente de Gaviol y Plasek, se realizaron muchas modificaciones y producción de instrumentos propios. Los principales están relacionados con el círculo meridiano, que fue el primer instrumento del observatorio, el gran ecuatorial, pero hay otros que no son tan grandes, como el refractor portátil de 5 pulgadas, que no solo fue hecho por un artesano muy reconocido, que Alban Clark, sino también por el hecho de que fue utilizado para realizar la Córdoba de Mustern. Tenemos el astrográfico vinculado al proyecto de Carduciel. La 6000 Brasser es una astrocámara que es probablemente un prototipo, porque no hemos encontrado en otro lugar una similar, que se utilizó mucho para el estudio del cometa Halley en 1910. El museo resguarda una colección de relojes muy grande, muy importante, de péndulos de precisión. Los más importantes son los primeros, el Tiede y el Phenom, no solo porque son los primeros relojes que aparecieron de precisión, sino también por el hecho que con estos relojes se emitió por primera vez una hora oficial a todo el territorio del país. Hay también una colección importante de cronómetros y registradores de tiempo, los cronógrafos, que en la época eran instrumentos de primer nivel, digamos, de vanguardia. Y como dije, algunos aparatos telegráficos que servían. Por ejemplo, de la derecha es un relé polarizado que servía para conectar los cronógrafos con el círculo meridiano,
y, o el receptor, que está a la izquierda, que se utilizó para la determinación, por ejemplo, de la posición geográfica del observatorio y de las principales ciudades argentinas. Hay instrumentos muy especiales como el fotómetro Solnar, que tuvo mucha importancia en el inicio de la fotometría y que junto con el existente en Sudáfrica son los dos únicos que se utilizaron en el hemisferio sur de los 20 que se elaboraron. Hay otros que son muy singulares, como el heliómetro de paralaje, un antecesor del micrómetro de filamento, que hemos encontrado uno solo en Norteamérica, uno solo similar a este aparato, ¿no? Está también el fotómetro de cuña, que es un poco más común, pero este en particular fue de los primeros elaborados por Pickering para el tema de la escala que desarrolló, y se empleó en la fotometría del casquete polar de la Córdoba de Mousteron, el primer trabajo netamente fotométrico y probablemente el único que se hizo en el observatorio en esa época. Tenemos también una colección de espectroscopios, algunos bastante comunes, como el Tower, que estaba destinado al estudio del Sol, pero hay otros que no hemos podido encontrar referencias de similares en otro lugar del mundo, ¿no? Incluso algunos ni siquiera podemos conocer el fabricante, y son de la primera época, estamos hablando, los últimos fueron comprados en 1874. Hay también elementos que son totalmente únicos, como el objetivo Rutherford Fields, que fue el primero fabricado en 1864 específicamente para la fotografía astronómica, que luego fue adquirido por el observatorio y utilizado en las fotografías cordobesas. Este es realmente un elemento del museo muy, muy importante. Tenemos también algunos que son inventos realizados en la misma institución, como el regulador de velocidad Mulvey, empleados en relojes, en sistemas de relojería. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el primer telescopio diseñado y fabricado en Argentina de grandes dimensiones, 76 centímetros, el telescopio Perrin, que a partir de 1918 permitió el desarrollo de los estudios fotométricos, astrométricos en el observatorio. Incluso el espejo aún está en funcionamiento, está en uso, ¿no? 2 minutos. Y tenemos algunos que son, ¿cómo? 2 minutos, 2 sí. minutos. Perfecto. Algunos son realmente singulares. Por ejemplo, el divisor pupilar, inventado por Placet, con el cual obtuvieron varios espectros en Bosque Alegre, y que hay muy poca referencia y es realmente desconocido. Este instrumento es muy singular. Hubo también un gran intercambio de instrumentos entre las distintas instituciones. Esto hace más difícil el estudio de estos aparatos. Gracias a Dios, ahora con la creación de la red de museos, esto seguramente se va a facilitar y esperemos que así sea. No puedo dejar de mencionar un caso singular que fue este telescopio cenital. En relación a los intercambios entre instituciones, al principio hubo muchos instrumentos que fueron prestados por otras instituciones. Este en particular es el instrumento más antiguo que alberga el museo, es de 1854 y en realidad pertenece a otra institución. Entró en 1875 y la verdad que no sabemos por qué sigue en el observatorio, ¿no? Finalmente hay muchas piezas e instrumentos faltantes, porque hubo, sobre todo en la época de Gaviola, se canibalizaron muchos de los instrumentos para modificarlos o para hacer otros instrumentos, como el celóstato que se muestra abajo a la izquierda, que empleó un regulador de velocidad de los primeros cronógrafos, que se utilizaron en el observatorio. Y también hay otros que realmente faltan directamente, que no han podido ser encontrados o que se han perdido antes de la creación del museo. Desgraciadamente es así.
Bueno, muchísimas gracias. Esto quedó a disposición de las preguntas. Si me permitís un segundito, Néstor, es un instante, quería comentar la publicación del libro sobre uno de los fotógrafos que empleó justamente el astrográfico, sobre Robert Winter, que está disponible en esa dirección. Después la pasamos en todo caso por otro lugar, es de descarga gratuita. Y también no quiero dejar de mencionar la invitación para la jornada de epistemología e historia de la astronomía que empieza la próxima semana, que aún están abiertas las inscripciones, así que los invitamos a todos los interesados a participar en la misma. Gracias, Néstor. Muchas gracias, Santiago. Bueno, no tenemos por ahora ninguna pregunta en particular. No sé si alguien quiere... Sí, hay un comentario, alguien que Aquí. en el chat. Es Silvina. Dale. Habiliten el micrófono a Silvina, por favor. Sí, muy linda la exposición, Santiago y David. Bueno, yo quería hacer un comentario, porque además de todos los instrumentos que ustedes nombraron, que les pusieron las fotos muy lindos, que me hacen también recordar a muchos de La Plata, es decir, en todas las determinaciones astronómicas hay un reloj, o varios relojes asociados. Y quería comentar que el 25 de noviembre de 1894, la Argentina fija la hora oficial en todo el país como la hora del meridiano del Observatorio de Córdoba. Y eso fue hasta que la Argentina adhiera al Sistema Internacional de los Usos Horarios el 1 de mayo de 1920. Así que durante varios años la hora oficial argentina fue la hora del Observatorio de Córdoba. Sí, en realidad desde 1872, con esos relojes que ahí les mostré, se empezó a emitir a través de la red de telégrafos, ¿no? Y por eso Claro. se adoptó el meridiano que pasa por el círculo meridiano, que está en el mismo lugar original que se colocó en 1872, se utilizó como referencia. Y el hecho de que haber podido hacer eso es porque a la vez, desde el observatorio se determinaron las posiciones geográficas de las principales ciudades del país y su vínculo con el meridiano de Greenwich. Entonces, posteriormente, cuando se adoptó, Argentina pudo vincularse al meridiano de Greenwich gracias a este tipo de observaciones, la mayoría de las cuales han sido bastante olvidadas porque después fue absorbido por el Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional. Claro. Bueno, me permite un comentario, que es que a partir de lo que dice Silvina y lo que dice Santiago, sería interesante que de una vez por todas nuestro país vuelva al uso oficial de 4 horas al oeste de Greenwich, y no que sigamos con el de 3 horas, que no es el que la conferencia internacional del 1895, creo que es, ya había asignado para nuestro país, y es el que geográficamente nos corresponde, y para la vida de la gente que estamos aquí, nos corresponde el uso de 4 y no el de 3. O sea que algún día la asociación podría hacer algo para exigir de alguna manera volver a ese uso, ¿no? Sí, el uso 4 y el uso 3 en verano, durante el gobierno de la Rúa, creo que fue en el año 90, se hizo una ley, pero bueno, las costumbres, somos animales de costumbres, y como ya hace tantos años que tenemos uso horario 3, hubo muchas protestas. Muy bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, damos por finalizada esta sesión. Gracias. Y los invitamos al descanso del café y a recorrer los pósters. Y a las